en Mendoza, estar en contacto con ustedes. En este caso en especial, queremos de nuevo seguir con nuestro ciclo relacionado con las distintas experiencias internacionales en materia de organización digamos, del punto de vista institucional entre lo que son las naciones y las regiones. Ustedes saben muy bien, uno de los objetivos primordiales del foro diplomático es justamente la posibilidad de conocer las experiencias internacionales en distintos temas. En este caso en particular vamos a tener la presencia del ex embajador argentino en la India, el embajador Daniel Chuburu. Él es economista, diplomático de carrera, ha cumplido funciones en Ginebra, en Estados Unidos, en la embajada argentina, ha sido embajador argentino en Kenia, en México, en India, desde el año 2018 hasta mayo del 2020. Así que él nos va justamente a brindar un panorama acerca de cómo es este país, que es prácticamente casi un continente, que tiene un desarrollo muy interesante desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista institucional, regiones, etc. En las próximas reuniones vamos a tener el 26 de octubre a la embajadora de Israel en Buenos Aires, y el 9 de noviembre vamos a analizar el tema de España. Todo aquel que quiera hacer alguna pregunta, con mucho gusto al final de la exposición de Daniel lo vamos a tener. Ustedes pueden escribir al mail fdm.charla05@gmail.com. Lo repito, fdm.charla05@gmail.com. Así que Daniel, te escuchamos con muchísima atención y muchas gracias por tu participación en este ciclo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Primero quería empezar por agradecerle al foro, a Carlos y a Gerardo por darme esta oportunidad de dirigirme a ustedes sobre un país tan interesante y para mí una experiencia tan importante como ha sido la experiencia de la India. Me pidió Carlos que hiciera especial referencia a temas más bien históricos e institucionales en términos de lo que es el federalismo en la India. Así que yo voy a empezar por el tema del federalismo. Primero voy a hacer un pequeño raconto histórico mejor. A ver, cuando hablamos de la India estamos hablando del séptimo país más grande del mundo en términos de tamaño, poco más que la Argentina, nosotros somos el octavo, con una población, en realidad el último censo fue hace 10 años, así que es difícil evaluar cuánto es exactamente la población, pero debe estar rondando los 1.400 millones de personas. Y si no, 1.400 es por ahí cerca. Con lo cual, ustedes imagínense el territorio de la República Argentina poblado por 35 argentinas. Esta es la realidad con la que uno se enfrenta. Y una situación de ingreso per cápita bastante más bajo que la República Argentina. Con un 60% de población rural que vive de lo que produce, el campo, el sector de la agricultura en la India contribuye con el 17% del PBI, o sea que hay un 60% de la población que produce el 17% de la riqueza. Con lo cual ustedes ahí ya pueden ver que esto incide enormemente en una situación de pobreza en el sector y marginalidad en el sector rural que es extremadamente importante. Más tengamos en cuenta que el 80% de
de las explotaciones rurales no llegan a 1 hectárea. 1 hectárea, 2 acres, un poco más. Así que imagínense la situación. Y esta situación es una situación que se ha ido agravando con el tiempo, dada la gran cantidad de hijos que tiene una familia, a la hora de dividirse las propiedades, cada vez vamos generando explotaciones más chicas y generando una situación más difícil en términos de la economía del sector. Si bien la India obviamente es uno de los mayores productores mundiales de muchos productos, también es uno de los consumidores más grandes del mundo en muchos de esos productos, y a su vez es uno de los más grandes importadores también de esos mismos productos. O sea que se dan situaciones bastante complejas. Cuando hablamos de la India, estamos hablando, si hablamos de la civilización india, estamos hablando al menos de 4.000 años de historia, para no irnos más atrás que estas épocas. Ya para empezar a buscar, digamos, términos en los cuales ya no estamos hablando de descubrimientos arqueológicos, sino que estamos hablando ya de conceptos más básicos en la historia, o conceptos más fáciles de seguir en la historia. En términos de la historia, entre los grandes periodos que tenemos en la historia de la India, tenemos el periodo Védic y lo que se llama el pre-Védic, que son del 2800 al 1800 a.C., en el cual confluyen la civilización del Indus Valley por un lado y la migración de los Aryan, los arios por otro lado, que son los que confluyen en lo que es el territorio de la India. Y esta es la primera civilización que uno reconoce en este territorio, que ha ido cambiando enormemente. En este periodo védico es cuando surge por primera vez y se afianza la religión hinduista. También lo que sí hay que mencionar es que por el territorio que ocupa la India han pasado prácticamente todas las religiones que uno se pueda imaginar, porque en el siglo V, que fue una época de bastante unificación, el siglo V antes de Cristo, que fue una época de bastante unificación en el territorio de la India, en la época del emperador Ashoka, es donde surge el budismo, entre otras cosas, que permanece por varios siglos como religión predominante en la parte norte y central de la India. También con los años aparecen las invasiones musulmanas en el siglo VIII, que duran hasta el siglo XI, donde aparece el Imperio Mughal, que fue una de las épocas de mayor esplendor que se pueden recordar en la India. El Imperio Mughal dura hasta el siglo XVI, XVII, en donde entran en juego en la India los europeos. Acá ya estamos tratando de llegar un poco más a la historia moderna. Competencia entre las distintas empresas de productos básicos o de comercio de los países europeos. Y obviamente en el siglo XVII triunfa la compañía de Eastern India, perteneciente al Reino Unido. Ellos están en el poder o ejerciendo, digamos, la mayor influencia en la India hasta mediados del siglo XIX, en el cual hay una rebelión india, básicamente de quienes formaban parte del ejército de esta compañía, para tratar de buscar una independencia. Esto no se logra, fracasa este intento en 1857, y en 1858 finalmente la India es incorporada como una parte integrante del Imperio Británico. Esta ocupación británica sigue hasta 1947,
en que la India declara su independencia. Digo, esto fue un pequeño raconto así muy rápido, pero para situarnos en la historia moderna de la India, que tiene los años de independencia que tiene la India, que son 73 años concretamente. En el periodo de la independencia del 47, y acá viene el link formal con lo que es el federalismo o cómo surge el federalismo en la India, ya en 1919, en una primera ley sobre la India, una ley británica, aparecen los primeros conceptos de federalismo, que después se ratifican en una famosa acta del gobierno indio de 1935, en la cual ya se establecen un cierto gobierno local conformado por provincias y por otros entes geográficos, y es el principio de, digamos, el movimiento independentista que ya había empezado, digamos, con el levantamiento pacífico de Gandhi. Finalmente, en el 35 se dicta esta norma, y esta norma ya sí contiene lo que es los principios básicos de la Constitución de la India. La India en 1947, cuando declara su independencia, genera una comisión constituyente que durante 3 años elabora la Constitución, que finalmente se sanciona en 1950. Y toman 250 artículos de lo que era este acta del gobierno de la India de 1935. Algunos de ellos los toma literalmente, otros los modifica, otros los ajustan e incorporan sus propios elementos. Para que ustedes tengan una idea, la Constitución de la India es la constitución con mayor cantidad de artículos de las constituciones del mundo. En el momento de su sanción tiene 350 artículos, al día de hoy tiene 440 y pico. O sea que es una constitución extremadamente específica, lo cual tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Esta convivencia de la flexibilidad y la falta de flexibilidad de la Constitución de la India genera una serie de temas. En la Constitución de la India de 1950 no hay ninguna referencia específica a que la India es un país federal. Es decir, el famoso federalismo de la India se encuentra en la lectura de la Constitución, pero no en los principios que son enunciados, como sí se encuentra la declaración de que es el artículo primero que define que es una unión, la unión de la India, o los artículos donde definen que es un país democrático, socialista y demás, pero nunca hay ninguna referencia específica al federalismo. El federalismo viene, ya les digo, de estos antecedentes que venían de 1919 y 1935. ¿Cómo definimos aquí federalismo? Y definimos el federalismo como la convivencia de dos niveles de normas, una a nivel central y otra a nivel de los estados, en las cuales existe una sincronización y una integración de los objetivos de las leyes en los dos niveles. ¿Qué es lo que ocurre en este caso y por qué muchos discuten el federalismo en la India? Es que la Constitución de la India no es una constitución tradicional
federal como puede ser la propia Constitución de Estados Unidos, como ejemplo de Constitución federal, o como mismo puede ser la nuestra. ¿Por qué? Porque no es la unión o la federación de estados que tienen una situación de igualdad, que se conforman como un estado único, sino que en este caso son distintas provincias que toman un gobierno con el objetivo de generar a través de este método de gobierno una unidad en la diversidad. Unidad en la diversidad, ¿por qué? Porque la India presenta una enorme diversidad en todos los aspectos que uno se puede imaginar. No solamente es un país donde donde conviven todas las religiones del mundo, sino donde hay una enorme cantidad de lenguas oficiales, 28 lenguas que se reconocen en el Estado, donde hay una enorme diversidad de razas que conviven y con un sistema, en el momento que surge la constitución de castas, que es un sistema de organización social extremadamente complejo. Con lo cual, los distintos lenguajes, las distintas religiones, las distintas etnias que conforman la población de la India, hacen que la diversidad de la India sea tal que uno recorre pocos kilómetros y la realidad cultural es completamente distinta de un lado al otro. Es decir, pasa de un idioma al otro, pasa de una etnia a la otra o de una religión a la otra. Si bien la religión predominante en la India obviamente es la hinduista, que conforma prácticamente el 80% de la población, no hay que olvidarse también que hay un 13% de musulmanes, de los cuales, como ustedes imaginarán, 13% de 140, de 1.400 millones de personas es un número que lo coloca casi en la primera población musulmana del mundo. O sea, las cantidades, y esto es una cosa que sí es muy importante en la India, es el tema de los mega números. Todos son unos números muy difíciles de entender cuando uno recién llega. Uno habla de población musulmana, 200 millones de individuos. Uno hace un programa de desarrollo desde el gobierno y tiene que calcular que está dirigido a 1.300 millones de personas. Es decir, todos son mega números que son difíciles tal vez para nosotros de entrada poder interpretar. Los principios como decía antes, federales en la Constitución están básicamente expresados en la parte número 11 de la Constitución. Dentro de ella hay lo que ellos llaman schedules, unas listas que conforman la división de los poderes en el sistema federal de gobierno. Al contrario que en otros lugares federales, donde simplemente lo que se hace es determinar cuáles son los poderes que maneja la unión, el centro, o como uno lo quiera llamar, ese aspecto más de lo que hace el gobierno central, y el resto, por default, va a los estados. En el caso de la India, el ejemplo es mucho más complejo porque tienen 3 listas. Una que son cuáles son las áreas de responsabilidad del gobierno central. Otra que es cuáles son las áreas de responsabilidad de los gobiernos estaduales. Y otra que es una responsabilidad concurrente, ellos llaman concurrent, que es donde los dos tienen competencias. En general estas son más competencias de tipo civil, como la regulación del matrimonio, regulaciones que hacen a la vida
de todos. O sea que ya de entrada y encima, todo lo que es residual, que no aparece en estas tres listas, es competencia del Estado central. O sea que es el contrario de lo que estamos acostumbrados en un sistema federal, digamos, clásico. Otro de los temas es que dentro de la Constitución de la India conviven distintos grupos, distintas instituciones geográficas. Por un lado están los estados, que son 28 estados. Por el otro lado están las uniones territoriales, que son entes unitarios, es decir, donde el gobierno depende del gobierno central. Unos tienen poderes legislativos, otros no. Dentro de los 8 son 28 estados y 8 uniones territoriales. De las uniones territoriales hay 3 que tienen una legislatura propia. Las otras 5 no tienen legislatura. Algunas corresponden a pequeñas islas, otras corresponden a estados más grandes, a porciones territoriales más grandes, como puede ser la provincia de Ladakh o la propia ciudad de Delhi, en la cual es una mezcla. Con lo cual, conviven dentro de la Constitución de la India aspectos federales con aspectos unitarios, y esto hace que sea un sistema altamente complejo. Asimismo, dentro de esta convivencia, creo que uno de los ejemplos más interesantes para mencionar y que creo que puede servir de ejemplo para todos, de un tema de mucha actualidad, como es el tema de Kashmir. Es decir, la famosa Cachemira es un territorio en el norte de la India que hoy está en un conflicto con Pakistán por este territorio. Ustedes recuerden que en el año 47, cuando se hace la independencia de la India, se genera lo que se llama la partición. La partición fue la independencia de 2 países en principio, 3 países ahora. Pakistán, por un lado, que se lleva básicamente casi toda la población musulmana. La India, por otro lado, que se lleva casi todos los no musulmanes. Y por el otro lado, lo que en aquel momento era el Pakistán oriental, que después en 1971 se transforma en Bangladesh, que también lleva para la parte musulmana. Producida esta partición, se genera un conflicto fronterizo con Pakistán en la zona de Kashmir, dado que la población de una parte de Kashmir, lo que es el valle de Cachemira, es de población musulmana. Surgen una serie de problemas. En ese momento hay que volver a recordar que en la época de la independencia de la India convivían una serie de provincias, que eran los territorios que ocupaban casi todo, digamos, el centro y sur de la India, y unos principados o reinos que al momento de la independencia son alrededor de 600, que se terminan incorporando a lo que es la India del día de hoy. En ese momento estaba uno de estos principados, era el de Kashmir, que estaba manejado pese a su población en una parte musulmana, por un hinduista, que acepta integrarse, formar parte integral de la India. Y de ahí viene el proceso de accesión de Kashmir a la India, que se concreta en el año 54 y que genera que se establezca un artículo en la Constitución de la India, el artículo 370,
que es el que determina un estatus especial para Kashmir, en el cual les permite tener su propia constitución, les permite dictar normas que hacen exclusivamente a quienes son los que pueden tener la ciudad, la identificar, quienes pueden vivir en Kashmir, cuál es el régimen de herencias en Kashmir, que hacen que sea un estado igual que los otros 27 estados o 28 estados de la India, pero con prerrogativas especiales que se establecen en 1954 en este régimen transitorio del artículo 370, que finalmente es derogado en agosto del 2019, restableciendo para Kashmir las mismas condiciones que una unión territorial, lo cual fue considerado como un capite diminutio para Kashmir. Esto generó protestas por todas partes, esto generó acusaciones de violaciones de derechos humanos en Kashmir, que estuvo bloqueado durante meses. Todavía hay algunos resabios de ese bloqueo, aunque obviamente ha ido avanzando la situación. Básicamente esto fue también utilizado por Pakistán para continuar con su conflicto fronterizo con la India. Digo todo esto de Kashmir para mostrar cómo ese federalismo es un federalismo imperfecto y que generaba estados que tenían una situación completamente distinta a la que tenían otros. Con lo cual eso genera lo que algunos llaman cuasi federalismo o lo que otros llaman finalmente federalismo a la India, para diferenciarlo de cualquier otro tipo de federalismo. Otra de las curiosidades del federalismo en la India es que hay un artículo que le permite al gobierno central crear estados, juntar estados, dividir estados, incorporar estos reinos que existían dentro de estados ya existentes. Es decir, hay una enorme capacidad por parte del Estado central de manejar estos instrumentos geográficos, estas unidades o instituciones geográficas de los estados, un poco a como viene la voluntad en el gobierno central. Esto obviamente genera para algunos sectores una gran desconfianza, porque de esta forma el Estado central, sin recurrir a los gobiernos estaduales, divide, pone, saca, aunque correspondería hacer consultas, muchas veces esto no ocurre. En el plano, o sea, esto sí es una particularidad muy concreta del federalismo. En el plano del financiamiento, también es bastante curioso. Si bien los estados pueden manejar su propio presupuesto en términos de la generación de impuestos locales, ahora esto ya es una cosa mucho más moderna, el hacerlo de esta forma, y tienen un sistema que surge de lo que se llama la Comisión de Finanzas. La Comisión de Finanzas la designa el gobierno central, y esta Comisión de Finanzas cada 4 años es la encargada de determinar cuáles son los porcentajes de los ingresos fiscales del centro que van a ser repartidos entre los estados. Digamos, un modo de coparticipación. Esta coparticipación obviamente la determina esta comisión. Esta comisión depende del Poder Ejecutivo, con lo cual también es bastante, digamos, dudoso para muchos cuáles son, cómo este sistema es débil en términos de que se puede manejar obviamente por parte del gobierno central, y sobre todo por parte de gobiernos centrales como el que existe hoy, que tiene una hegemonía enorme dentro de la India y manejar
algunos de estos elementos conforme a intereses políticos del partido gobernante y no de las necesidades de desarrollo o de financiamiento del país. Es decir, de todos estos elementos hacen, como les decía antes, este federalismo sui generis que se genera. Hay otras discusiones, es decir, el tema del federalismo está constantemente en el debate de la gente, en el debate de la clase política, porque obviamente los partidos, una vez que tienen una posición hegemónica, tanto como tuvo el Congress durante las primeras 3 décadas después de la independencia, o como tiene el BJP ahora, obviamente que tientan a que el gobierno trate, para poder mantener más claramente la unidad en la India, de centralizar y tratar de tener una posición más fuerte desde el centro que la posición que tienen los estados. Es decir, restarle capacidad de acción a los estados en los que son prerrogativas para en las cuales ellos intervienen. Sin ir más lejos, hoy por hoy una gran discusión es cómo ha erosionado el COVID-19 el sistema federal en la India, y los ejemplos más claros que utilizan en esta discusión son, por un lado, todo el tema de la declaración del lockdown, es decir, lo que fue la declaración de la cuarentena, porque se supone que los estados son los que tienen la prerrogativa de hacerlo en ese régimen, basados en una ley nacional de epidemias. Esto no se hizo así, todo fue decretado por parte del gobierno central sin consulta con los estados, con los distintos estados, con los 28 estados existentes en la India al día de hoy. El tema es que obviamente la gran mayoría de los estados está en poder del mismo partido político que ejerce el gobierno central. También es uno de los temas que surge con el COVID. El otro es que, aprovechando esta necesidad de generar mayor poder para el centro, se acaban de dictar 3 leyes agrícolas muy importantes. El sector agrícola es uno de los que está reservados a la legislación propia de los estados. Sin ninguna consulta se dictaron 3 normas que buscan la desregulación del mercado agrícola en la India. Quiero que es importante destacar que hay una enorme intervención del Estado en la regulación de los mercados. El mercado agrícola está tremendamente regulado, tanto a nivel estadual como a nivel central, y estas 3 leyes que se dictaron ahora lo que buscaban fue justamente generar esta apertura. De todos modos, están siendo gobernados por el BJP, y que consideran que su derecho de dictar normas sobre el tema agrícola ha sido, digamos, mancillado. Esto es el ejemplo de lo que es la discusión de hoy en estos términos. Hay muchos ejemplos dentro de la Constitución también que son interesantes en términos de la definición. En el caso de la Declaración de Ciudadanía, en el caso de la India, se reconoce la nacionalidad india a todos los habitantes, sin darle ningún reconocimiento al origen dentro de la Unión. Contrariamente a lo que hace, por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos, que determina 2 niveles de ciudadanía. La ciudadanía, lo que es el estado del cual uno proviene,
y el otro es el hecho de ser un ciudadano estadounidense. Yo no sé, yo creo que más o menos he tratado de mencionar los principales elementos que conforman esta realidad política y histórica de la India al día de hoy. Solo me falta agregar brevemente que es un mercado muy importante y que creo que la Argentina tiene que prestar mayor atención en su relacionamiento externo a un país como la India. Así que estoy abierto a las preguntas. No sé si en el apuro me dejé algún sector sin mencionar. Espero que eso venga con las preguntas y poder redondear un poco la visión de este tema. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Ha sido realmente muy ilustrativo. Apretado en el tiempo, nos metiste 4.000 años de historia, lo cual es muy, muy importante. Creo que tenemos una visión nueva, digamos, por supuesto, salvo aquellos especialistas que hemos aprendido mucho. Así que, bueno, esperamos, Gerardo, a ver las preguntas que nos han acercado las personas que están viendo. Así que, Gerardo, adelante. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Daniel. Muy clara la explicación, compleja. Son 4.000 años, son bastante. Bueno, las preguntas entre las que han llegado está una que dice: ¿cuáles son los factores que inciden en el hecho de poder tensión? A ver, yo me atrevería a decir que por mi experiencia personal, yo creo que lo que ha mantenido unida a la India es no solo estos mecanismos federales, pero el hecho de ser una democracia. Yo creo que ese es el principal rasgo que ha logrado mantener esta unidad en la diversidad, que es el moto, digamos, que tiene la India. Entonces, me parece que la democracia es el elemento central que ha amalgamado a esta gente. A ver, yo lo que sí creo que es importante, cuando yo mencionaba antes, cuando hablaba del tema de los meganúmeros, en la India cuando votan, vota 1.000 millones de personas. El padrón son 1.000 millones de personas. O sea, es una elección que dura... O sea, es una elección que dura 1 o 2 semanas, de acuerdo a cómo se organizan las regiones y el resultado se espera hasta que duren, hasta que terminen todos de votar de acuerdo a la circunscripción que vota un día, otro día no hay votación. Durante un periodo de por lo menos 10 días están votando constantemente para poder lograr que 1.000 millones de personas voten. Bien, interesante. ¿Qué enseñanza nos puede dejar a los argentinos el sistema de organización federal en la India? A ver, yo creo que el sistema federal de la India es un sistema que está adaptado a lo que es la realidad de la India. Yo creo que es muy difícil buscar en un sistema como el indio cosas que se pudieran aplicar a la Argentina, que tiene una realidad socioeconómica completamente distinta y una realidad histórica completamente distinta. Algunos aspectos tal vez que uno podría decir sería útil de ver es cómo buscar una dinámica más grande en los términos, en los temas de coparticipación federal. Yo no digo ir hacia el ejemplo de una comisión de la India que determina cómo es la distribución, pero sí a lo mejor algún mecanismo que facilite y no genere batallas políticas interminables
la coparticipación federal para poder estar mejor representados y mejor ayornados a las realidades de las distintas provincias. Bien, Daniel. La otra es, cambiamos un poco el tema. ¿Qué medios posibilitaron el gran crecimiento de la industria audiovisual? A ver, la India, como ustedes saben, uno conoce más que nada el desarrollo de Bollywood, que es la adaptación de la producción de cine en la India al modelo hollywoodiano estadounidense. Pero en la India, Bollywood, que básicamente está asentado en el estado de Maharashtra, en Mumbai, representa la mitad de lo que es el sistema audiovisual de la India. O sea, están otros muchísimos centros de producción en otros lugares. En Tamil Nadu, en el sur, está el propio, en Telangana y otro. Hay muchos lugares donde se produce cine. Obviamente que ellos han generado en muchos de estos temas sistemas propios de financiamiento que son los que han ido ayudando. Todo esto en un contexto de nacionalismo que es muy importante en la India. Tal vez no lo mencioné antes y tendría que haberlo hecho, pero es decir, el elemento del nacionalismo es un elemento muy importante. Entonces, los medios audiovisuales, el Bollywood, las películas, todo esto que se genera tanto en la India, obviamente que lo que tienen es que representan problemas que son reales para la gente. Y la gente ve una realidad que es la suya, no la realidad importada de otro país que no tiene nada que ver con eso. Creo que ese es uno de los méritos más importantes que tiene Bollywood, de poder reflejar esa realidad sociocultural de la India. También han sido favorecidos y proteccionistas. Está desarrollando una serie de industrias muy importantes. Hay un programa nacional muy importante que es el Make in India, en donde se fomenta que todo sea fabricado en la India. Ellos tienen no solamente la presión de los 1.400 millones de personas que constituyen su propio mercado, sino que además son vecinos de China, con lo cual también tienen esa, digamos, presión de la fabricación de cosas, de la gran producción que tiene China de muchas de estas cosas. Con lo cual toda esta mezcla de proteccionismo, nacionalismo, además ha hecho que florezcan programas tipo esto, Make in India, que hace que se fomente la producción nacional. Bien, Daniel. Gracias. Hay varias preguntas. ¿Qué deberíamos hacer los mendocinos para aumentar el comercio con la India y atraer inversiones? Yo creo que el tema a ver, hoy, la realidad del mundo hoy es que estamos en un momento en el cual estamos recién saliendo de la pandemia y en el cual hay una gran incertidumbre sobre cómo va a ser el futuro, con lo cual es muy difícil saber cómo va a terminar delineándose el nuevo orden internacional post-COVID-19. Lo que sí, yo creo que si uno observa la tendencia de la India no es en este momento favorecer importaciones, sino que es favorecer producción local. Esto no quiere decir que no se busque una forma de poder traer a la Argentina capitales de la India y producir en la Argentina para la India. Esto yo creo que es la mejor combinación que se puede hacer al día de hoy. En el caso concreto de
de Mendoza. Yo creo que hay una serie de elementos que hay que promocionar en el mercado de la India. Yo creo que más allá de los vinos, hemos hecho una enorme tarea con el tema vinos últimamente, más allá de este sector, yo creo que está el sector del aceite de oliva, por ejemplo. El aceite es muy importante y está creciendo en el consumo. ¿Por qué? Porque la clase media de la India está en plena expansión y ellos calculan que van a llegar a 500 millones de personas en la clase media para el 2025/2030. Con lo cual esa gente va sofisticando sus gustos y de los aceites que consumen hoy, un paso primero es el aceite de girasol, sin duda, y de ahí es el aceite de oliva. Entonces ahí hay que estar preparados. El otro es el tema de frutos secos, donde hay una enorme demanda de frutos secos en la India. Así que yo creo que hay sectores, pequeñas maquinarias agrícolas. Creo que la experiencia de Mendoza en términos del manejo de aguas es muy importante para un país como la India, donde el agua empieza a ser un elemento escaso. Voy a prender la luz porque dentro de pocos minutos voy a estar en la penumbra. ¿Cómo no? Te esperamos. Ya empezaba yo a no verme. Ahora te vemos de vuelta bien. Otra preocupación e intercambio les puede interesar a las universidades de la India. A ver, las universidades en la India son muy importantes. Para que vos te des una idea, la India produce 1 millón de ingenieros por año. Así que ahí tenés un área que es sumamente importante para que nosotros trabajemos con ellos. El problema más serio que tenemos en el intercambio de estudiantes, particularmente, es el hecho de que en la India no hay mucha difusión del idioma español. Y lamentablemente nuestras universidades, pese a que son gratuitas y ofrecen cupos para extranjeros todos los años, el problema más serio es que no tenemos cómo hacer para que estos estudiantes vengan y trabajen con nosotros, produzcan parte de este intercambio, porque no tenemos cómo formarlos todavía en el idioma español para que ellos puedan incorporarse a una universidad que no se desarrolla en inglés. Para nosotros es más fácil porque hay una gran parte de la población argentina que mal tiene algunos conocimientos de inglés. Después hay una serie de temas tecnológicos que son de gran interés para trabajar en forma conjunta. Todos temas de biotecnología, temas de desarrollo agrícola, los temas de IT, de telecomunicaciones. Todos estos temas son muy de desarrollo de software. Son todos temas en los cuales existe una gran capacidad en la India y una enorme posibilidad de poder hacer trabajos conjuntos con universidades argentinas. El tema es cómo uno llega y puede superar esta diversidad idiomática que nos separa. Bien, muy interesante tu respuesta. Acá hay otra es, ¿de qué forma regulan los mercados agrícolas? Los mercados agrícolas se regulan de toda forma posible, ya sea mediante tarifas y sobre todo en la parte fitosanitaria hay un enorme control de parte de la India para cualquier tipo de producto que vaya de cualquier parte del mundo. Aparte de esto, ellos regulan su propio mercado
Vos pensás que hasta ahora el gobierno ha sido el principal comprador agrícola en la India. Compraban ellos y ellos abastecían. O sea, un sistema centralizado en el gobierno de la Unión muy fuerte, en el cual ellos no solamente establecían precios mínimos, sino que ellos aseguraban compras, regulaban stocks, es decir, el control era muy grande. Recién con estas 3 leyes de ahora se está procurando descentralizar, desregular un poco el mercado, sí, pero son medidas obviamente para el mediano y largo plazo, no son medidas de ejecución al día de mañana. Pero todo el sistema de compras en la región, porque vos realmente vendías en tu propia región, en el sistema de mercados de la India, un sistema estatal estadual de mercados, en el cual vos vendías tus producciones. Es decir, estaba todo regulado. Hoy está un poquito más abierto con estas normas y creemos que esto va a tener efecto recién en el mediano y largo plazo. Bien. ¿Cuáles son las características de los partidos políticos vigentes? En la India hay una enorme cantidad de partidos políticos. Básicamente, 2 son los principales. Uno es el que está en el poder, el BJP, que es un partido nacionalista hinduista, y el segundo es el Congress, que es el tradicional partido de los Gandhi, que es un partido más progresista